Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Bienvenidos nuevamente, completamente en vivo y en directo. Empezamos un nuevo capítulo de All You Need Is Love desde el estudio 289 de TV USACH, la señal 50.1 de la televisión abierta y también por Radio USACH en la 94.5 FM. Tú nos ves, tú nos escuchas por cualquiera de esas dos señales completamente abiertas en la región metropolitana. Y de hecho, si es que no estás en la región metropolitana, descuida porque también nos puedes seguir gracias al servicio del cable por Mundo Pacífico y también por Zapping. En ambas señales está disponible TV USACH completamente gratis. No, o sea, hay que pagar ahí el Zapping, hay que pagar Mundo Pacífico, pero una vez que ya accedes a ese servicio, estamos disponibles ahí gratuitamente, al igual que la señal abierta, que tú te compras una antena en la feria, la conectas ahí al poto de tu televisor y listo, puedes acceder a TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta. De hecho, los capítulos también quedan disponibles en el YouTube de TV USACH, en el Spotify de Radio USACH, para que ahí nos escuches o nos veas como podcast o como vodcast a la hora que quieras, con tu amigo, solo, tomándote un café, en la noche, en la mañana, como sea. Oye, empecemos con una pregunta para calentar nuestras neuronas, ¿te parece? ¿Por qué el cuerpo no crece para siempre? ¿Por qué el cuerpo no crece para siempre? Imagínate que los huesos nunca dejaran de crecer. A los 40 años serías más alto que a los 20 años. Y a los 70 serías un gigante. Pero eso no pasa. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? El mecanismo está escondido dentro de cada hueso largo de nuestro cuerpo y se llama placa de crecimiento epifisiaria. Es una franja de tejido cartilaginoso con células que se dividen de forma controlada, producen cartílago nuevo. Ese cartílago se mineraliza y se convierte en hueso, y el hueso crece. Mientras esa placa de crecimiento esté activa, el hueso se alarga. El médico Jeffrey Barron ha estudiado ese proceso en detalle y encontró algo que cambia la forma en que entendemos el crecimiento. Las células de la placa tienen una vida útil programada genéticamente, o sea, no pueden dividirse infinitas veces, y a medida que los niveles de hormonas sexuales aumentan durante la pubertad, ese agotamiento se acelera. Tanto en hombres como en mujeres, los estrógenos son los principales responsables de cerrar las placas. Por eso, la pubertad primero acelera el crecimiento y luego lo detiene. Es el último estirón. ¿Y qué pasa cuando ese mecanismo falla? El de detener el crecimiento. Bueno, cuando se produce hormona de crecimiento en exceso antes de que las placas se cierren, tenemos el gigantismo. El hueso sigue creciendo, no es que las placas no funcionen, es que las están estimulando más de la cuenta y por más tiempo. Ahora, las placas de crecimiento no se cierran todas al mismo tiempo. Lo hacen en un orden específico y predecible, empezando por los huesos de la mano y terminando por la clavícula, que puede no sellarse hasta los 25 años. Por eso un médico puede pedirte una radiografía de mano para estimar cuál es tu edad ósea. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, tenemos varias de ellas. La idea es conectar a través de las plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y todo lo que se te ocurra. En todas ellas estamos como @TVUSACH. También puedes encontrarnos como @RadioUSACH, @USACHOficial o @DiarioUSACH. En cada una de esas coordenadas vas a encontrar la respuesta a preguntas como, por ejemplo: ¿la marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El botón del semáforo sirve de algo? Y si quieres saber la respuesta a cada una de esas preguntas, bueno, escanea el código QR que aparece de hecho aquí abajito a la derecha en tu pantalla con tu celular y te vas a ir derecho a nuestras redes sociales como si fuera el código QR de un menú, de un restaurante donde dice plato de locos a lo pobre, 18.000 pesos. Bueno, nosotros te ofrecemos respuestas completamente gratuitas, no tienes que desenfundar ni un peso de tu billetera. Por ejemplo, somos tan buena onda que te vamos a regalar el último reel que subimos ayer. Mira, revisémoslo. ¿Cómo detectar una imagen hecha con IA?
Responde el experto. Uno puede ser si es que la hizo Gemini, generalmente ponen como una marca de agua, pero eso es muy fácil de sacar, como que la puedo recortar. Cuando partieron estos modelos era muy común, en caso de humanos, de ver si tenía 6 dedos, ver cómo la estructura del pelo, etc. Todavía no tiene una representación muy buena del mundo físico, entonces por ejemplo a veces fallan con el sentido de la sombra, a veces cuando hacen patrones muy macros, como por ejemplo una foto de un estadio, van a ver que muchas personas tienen una posición sentada parecida, mirada al mismo lado, etc. Pero son cada vez detalles más pequeñitos, entonces se puede detectar hoy en día, pero también hay muchos falsos positivos y yo creo que cada vez va a ser más difícil justamente detectarlo. Y de hecho tenemos una imagen. ¿Qué dirías tú ahí como, ojo, esto puede que sea generado con IA? El cielo parece una pintura, como que pareciera que las torres después lo han recortado y puesto sobre una foto hecha por Photoshop, ¿cierto? Podemos ver que los colores de las flores son casi todas iguales. Creo que igual uno podría lograr una foto muy parecida, tomando quizá una foto real y recortándola y agregándole el Photoshop, ¿sí? Sí, po. Pero claro, eso, no se ve como una foto natural. Oye, interesantísima conversación que teníamos sobre la generación de imágenes con inteligencia artificial. ¿Cómo funciona esa tecnología? Nos explicó todo el detalle. Sí, me acuerdo de un 3%, eso sí, pero nos explicó todo el detalle de cómo funcionan los modelos de difusión, que así es como se llaman las tecnologías como detrás de Gemini o ChatGPT, donde tú le puedes escribir un prompt, genera un perro flotando en el espacio exterior y te lo van a generar, pero inmediatamente. Una locura porque, sí, pues lo más difícil es poder detectarla, en particular porque no todos los modelos le ponen marca de agua a sus creaciones. Gemini le pone una etiquetita, pero es súper fácil sacarla, y ChatGPT ni siquiera le pone una marca de agua. Entonces, si es que tú generas algo que es lo suficientemente creíble, podrías engañar a alguien con esa imagen generada por IA. ¿Qué es lo que nos dijeron ustedes? Revisemos ahí los comentarios de las redes sociales. @Milo_Baeza dice: aparentan ser demasiado perfectas, avanza muy rápido en las mejoras, así como también están surgiendo muchas alternativas. @Mafe también nos comenta: súper útil esto, porque con tanta imagen falsa dando vueltas en Instagram, a veces uno no sabe qué creer. Lo de las manos y sombras es clave. Nunca me había fijado en eso, ¿verdad, po? Que no hay necesariamente una correlación entre la posición del sol y la correcta sombra que proyecta nuestro cuerpo, ¿no? Así que a estar atenta a todas las generaciones de imágenes, porque hace un tiempo atrás eran los deepfakes, pero los deepfakes eran súper fáciles de detectar. En cambio ahora estas imágenes cada vez son más complicadas. Seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Hoy vamos a hablar sobre paleontología, en particular paleontología de vertebrados. ¿Qué es un fósil? ¿Cómo se reconoce un fósil? ¿Y es verdad que en Chile hubo dinosaurios? Vamos a hablar sobre todo esto con Bárbara Aravena, paleontóloga, divulgadora científica de la Universidad de Chile. Bárbara, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Barbie, paleontóloga en Instagram, por si la quieren seguir también. Tenía harto contenido de paleontología, Sí. y hace poquito estaba haciendo como un mundial, de hecho. Sí, aprovechando la FIFA fue como hablar de los dinosaurios o el registro fósil de los países que compitieron. Sí, pues, ya Así que revísenla sí. ahí, @Barbie paleontóloga. Oye, Bárbara, antes de empezar con lo que nos convoca, que es hablar de los vertebrados, del Stegosaurus, ya vamos a explicarle a la gente qué es eso. Partamos por el contexto. ¿Qué es un fósil? ¿Es cualquier piedra? ¿Es un fósil? ¿Cómo definirías tú no. un fósil? Un fósil es un registro, una evidencia de que hubo vida en el pasado, algo que dejó un organismo que vivió hace quizás millones de años, miles de años atrás y que quedó en las rocas. No en cualquier tipo de roca, generalmente se encuentra en las rocas sedimentarias. ¿Ya? Y puede ser desde lo que se conoce como más comúnmente como un hueso de dinosaurio, que uno piensa en fósil y al tiro lo asocia, o también, no sé, una huella, restos de nidos, incluso, por ejemplo, plantas. Con, no sé, un bichito mordió la plantita, quedó eso y se conservó, también es un indicio Wow. de vida. Wow. O la caca, Ya. que son coprolitos, también Ya. es Los otro coprolitos, tipo. Los coprolitos, claro, excremento fosilizado también otro tipo de fósil. ¿Y la roca sedimentaria está en alguna capa particular de la Tierra? ¿Por qué aparecerá ahí los fósiles en otra parte? Lo que pasa es que para que se forme un fósil tú necesitas que primero ocurra un enterramiento rápido. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en un animal que se muere, no sé, en medio del bosque y se lo empiezan a comer los carroñeros o empiezan los microorganismos a descomponer, ¿cierto? Eso se degrada y se pierde. Entonces, es muy poco el porcentaje de organismos que se conservaron o de materia orgánica que se conservó, porque para que se preserve primero tiene que haber un enterramiento rápido. Generalmente es como que se cae al fondo de un lago, un río, entonces se genera un ambiente libre de oxígeno para que no haya microorganismos que degraden toda esa materia orgánica
y a medida que va pasando el tiempo se van depositando distintas capitas de sedimento. Por ejemplo, el sedimento puede ser arcilla, arena o como tierrita, podríamos decir así como muy coloquial, tierrita así como muy fina que se vaya poniendo sobre ese resto y empieza a ocurrir un intercambio molecular. Ya. Entonces todos los componentes orgánicos del, no sé, el animal muerto se sustituyen por minerales, por elementos que componen la roca. Entonces como que estuviera el molde, por así decirlo, del huesito. Empieza a pasar el agua, se infiltra, el agua trae los minerales, se genera este intercambio de a poquito, entonces todo lo que existió en algún momento se degrada, pero se transforma en el componente de las rocas. Oye, ¿te tocó a ti encontrar una huella fosilizada? No he visto huellas. Porque tú mencionaste huella y lo Sí. encontré súper loco. ¿Cómo se mantendrá una huella tanto tiempo? Sí, es igual, de hecho depende mucho el tipo de fósil, el ambiente en que se pueda conservar y claro, las huellas son una cosa como muy particular dentro de la paleontología porque están los fósiles y también están los ignofósiles. Ignología es el estudio de las huellas fósiles, de todos los restos que no son el organismo en sí, como el fósil corporal. Ya. Entonces, las huellas fósiles Chile igual tiene un buen registro. Están las termas del Flaco, por ejemplo, en la región de O'Higgins, que hay restos de huellitas de dinosaurios carnívoros, herbívoros, creo, y en el norte también hay varios registros de huellas, cientos. Hay algunas del Jurásico también, que fue el año pasado, uno de los papers como más recientes. Oye, y También. estas épocas de las que vienen los fósiles, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un organismo se fosilice? Estamos hablando de 1000, 10.000, 100.000 más. Sí. Hay como un límite que dice 11.600, que es como por el periodo geológico, pero de ahí como para atrás, 11.600 años. 11.600 años al menos. Al menos, claro. Wow. Pero claro, los más recientes siempre hay como debate por el tema justamente del mineral, del compuesto orgánico, por ejemplo, lo que siempre está como un poco más confuso o el límite difuso es los animales congelados. Por ejemplo, de Siberia, y eso es un poquito más reciente. Ya. O, Oye, ¿cómo cuando encuentras un fósil uno empieza a saber, no sé, por la edad, la forma de este animal? Es como CSI la cuestión. ¿Qué tan detectivesco es? sí, en verdad es muy detectivesco, ¿Sí? pero generalmente cuando el paleontóloga, en Chile, tú sabes, es una ciencia, se necesita como financiamiento, postular los proyectos, entonces previo a eso se hace todo un estudio del sitio y se hace, ¿cómo se llama?, la investigación, se sabe más o menos la datación de las rocas, la antigüedad, Ya. y de ahí se empieza a buscar. Entonces, muchas veces como que ya hay registro de que por ahí afloró un fósil, puede ser personas que viven cerca que notificaron como algún científico, algún museo, o justamente se va porque se sabe que en ese sitio, por las condiciones de la tierra, como que aflora un sedimento de la edad por ejemplo, de los dinosaurios, del Mesozoico, y que sea además continental, porque los dinosaurios eran animales terrestres, entonces tienen que asegurarse una serie de como características. Y eso yo creo que es como el tipo de roca igual, lo que decía de la sedimentaria y la antigüedad. Oye, hablemos del Stegosaurus elengasen, porque tú fuiste parte de este hallazgo, un dinosaurio chileno, o que habitó al menos Chile, porque Chile no existía en esa época, Sí. pero habitó lo que hoy es el territorio chileno. Cuéntanos sobre el Stegosaurus elengasen. ¿Cuándo lo descubrieron? Primero que todo, ¿cómo fue ese hallazgo? Sí, el Stegosaurus elegans viene de un sitio que es el Valle del Río de la China, está en la estancia Cerro Guido, en la región de Magallanes. Y desde el 2012 creo que ya se lleva harto rato trabajando ahí en proyectos de investigación y partió con hallazgos de paleobotánica, es decir, plantas. Y el 2018 encontramos los restos de un dinosaurio ahí en la zona, porque habían restos de otros animales, también Ya. provienen de ahí mamíferos de finales del Cretácico. De hecho, claro, todos los fósiles de ahí son de hace 64 millones de años, finales del Cretácico. Ya. Y aparecieron pequeños fragmentitos y nosotros empezamos como a despejar. Entonces afloraba el fósil, que yo decía, literalmente era la punta del cerro, teníamos que subir y ahí dije, ¿por qué no se murieron más abajo? Como, Hacer la esto pega tenía más que quedar fácil. así como no, había que subir harto, a mí me costaba en la parte física porque es en La Pampa, en Magallanes. Sí, pues, al sur de Coyhaique incluso. Claro, Es como entre Coyhaique y... como a la altura de las Torres del Paine. Era tú el Cerro del Paine. De claro. hecho, estando ahí en las partes más altas como del terreno, uno podía ver un poco como las Torres del Paine. Wow, ya. Entonces, el ambiente como muy parecido, como para tener una idea de las Ya. condiciones difíciles, poder subir, pero era como ya hay fósiles arriba, hay que ¿Y llegar. qué fósiles encontraron primero? ¿Cuáles fueron los que alertaron y dijeron, oye, parece que hay algo acá?
Ahí no recuerdo bien de en cuartos vertebrados porque también hay otro dinosaurio que es Gonkoken nanoi, que es un hadrosaurio, y esos aparecieron antes en otra, dentro del mismo terreno, una estancia gigante, pero en otra como composición, porque era un bombed, es decir, como que había muchos individuos de lo mismo y bien preservados o muy mezclados, entonces era como un mix de Gonkoken. Y en otra zona, dentro igual de la estancia, estaba como donde surge Stegosaurus, y también encontramos mamíferos, ranas, peces, un montón de pequeñas, sí, porque era como un delta o un antiguo río. Oye, ¿y cómo sabemos, o qué sabemos del Stegosaurus en cuanto a la edad del fósil, qué es lo que comía, cómo era su entorno? Sí, Stegosaurus era un... Bueno, no he comentado nada, me voy por la rama. Pero Stegosaurus era un dinosaurio anquilosaurio. Este grupo de animales como acorazados, generalmente lo muestran siempre como peleando con el tiranosaurio Rex, con un mazo como en la cola. Ya, cacho. Ok, pero esos son los anquilosaurios de la América del Norte, del hemisferio norte. ¿Los del sur no tenían ese mazazo en la cola? Es que no todos los anquilosaurios tenían ese mazazo, pero es como el más conocido. Entonces, el Stegosaurus, de hecho, tenía una cola muy particular que no era un mazo. Y era tan extraño en comparación a los del norte que se postuló que era un nuevo linaje que se llamó Paranquilosauria. Que tiene parientes como en un dinosaurio antártica y otro en Australia. Era otra especie, otro tipo de forma de ser anquilosaurio. Y especial de Chile. Entonces, es un dinosaurio herbívoro. Encontramos el esqueleto bastante completo. Después aparecieron más. El primer espécimen apareció el 2018. De hecho, afloraron unos huesitos y no sabíamos al principio qué era. Fue como le decíamos el ornitópodo, que era otro tipo de dinosaurio. Y se extrajo el gran bloque y en el laboratorio ya, trabajando, despejando como la roca, empezó a aparecer la cadera. Ahí fue como, esto parece un Stegosaurus. Y no coincidía porque Stegosaurio era un dinosaurio del Jurásico, esto era Cretácico, entonces ya estaba raro. Y luego ya al descubrir la cola fue como, no, esto es algo distinto. Así que en ese momento fue como ya, hay algo nuevo, distinto, diferente, y todos como obviamente entusiasmados. Esto fue el 2018, 2019, 20 salió la publicación. Claro, el 2020. Oye, y a partir de un hueso, de un fósil, ¿cómo se puede extrapolar o empezar a hacer elucubraciones de qué es lo que comía, cómo se relacionaba con otros animales? ¿Cuánto hay de certeza ahí y cuánto hay de elucubración? Por los dientes muchas veces se puede ver la forma, en caso de un dinosaurio herbívoro, como la forma, bueno, uno intuitivamente a lo mejor por las películas y todas las referencias a un dinosaurio carnívoro, una forma de diente muy particular. Muy afilado. El borde cerrado, ¿cierto? Más filoso. Y el herbívoro, los dientes de herbívoro son mucho más variados en algunos casos. Pero además de los dientes, es distintas otras partes del cuerpo. Y el entorno... no sé, me perdí. Sí, te estaba hablando no, de pues otra ¿cómo cosa. sabíais cómo en la cadena trófica dónde se ubicaba, cómo se relacionaba con otros animales, con su ambiente? Sí, se va comparando. Sí, entonces, se hace la comparación con otros organismos, con otros dinosaurios, por la forma de los huesos, son muy particulares. Entonces, muchas veces en paleontología no se encuentra todo el hueso, o sea, todo el animal. Encuentras como ciertas partecitas y esos huesitos a veces son tan claves porque son muy distintivos de ese grupo en particular. Entonces, si encuentras ese hueso particular que te permite definir o distinguirlo de cualquier otro, puedes decir, ya, este era de este tipo de dinosaurio. No siempre pasa, por eso a veces están las noticias y es como encontraron un hueso gigante y dicen que es de este animal. Sí. Ok, ¿cómo saben? Ya, porque justamente ese hueso te da la información necesaria, pero en general es como distintas líneas de evidencia. Y mientras más huesos tienes, es mucho más como certera tu como hipótesis al final, porque todo es una hipótesis como yo creo que esta es una nueva especie o no. Y ha pasado muchas veces que se encuentra algo, se piensa que era una cosa, aparece después más evidencia, nuevos esqueletos y te das cuenta como no, esto está mal. Hay que corregirlo y todo. Entonces, Oye, Bárbara, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y mira, ya tenemos la ruleta acá.
se pone la música de la ruleta. ¿De qué se trata la ruleta, Bárbara? Cada uno de los colores se corresponde con una pregunta que la gente le haría a un paleontólogo. Ya. Entonces la idea es que yo gire esta ruleta lo más rápido que se pueda y cuando se detenga en un color, yo le voy a decir a la cámara esa pregunta, te voy a dar el pase y tú la vas a responder lo mejor que puedas. Ok. ¿Te parece? Es como una pregunta de un hijo, de alguna forma. Si es que te pillan, tenés que salir jugando de alguna forma para no quedar en ridículo. ¿Te parece que giremos la ruleta? Ya, la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Bárbara Aravena, ella es paleontóloga, divulgadora científica también en Instagram. Búsquela como @BarbiePaleontóloga. Veamos qué es lo que nos dice la ruleta. Se detiene en el color. ¿Qué color veis tú, Bárbara? ¿Verde o rojo? Rojito. El rojito. Veamos qué pregunta se corresponde entonces con el color rojito para Bárbara Aravena, relacionada con la paleontología y todo esto que estamos hablando. Ah, mira, está de película. ¿Es realista Jurassic Park? Responde la experta. No mucho. No mucho. O sea, partiendo por el mito de como ¿cómo se llama? En el ámbar que está el mosquito, ¿cierto? De tomar el ADN prehistórico y revivir. No, ya, eso hasta ahora no se puede. El ADN es una molécula que se degrada muy fácilmente. Entonces es complejo lograr que se preserve al menos 66 millones de años como para lograr ese nivel de avance en ingeniería genética. Entonces, al menos partiendo desde ahí, ya es ciencia ficción, como que no hemos podido. ¿Y los tamaños de los dinosaurios? ¿Cómo los representan? Ya, Velociraptor, nuevamente el que sale ahí no corresponde al real, era mucho más pequeño, probablemente un animal emplumado. Así que sí, los raptores de ahí igual están mal. El tiranosaurio rex, como no te muevas y no te... Exacto, y no te va a cachar, no te va a descubrir. No, tampoco. Probablemente igual tenía un buen olfato el animal, así que si no te movías te iba a olfatear. Así que sí, y de las nuevas... ya más ingeniería genética, más híbrido, entonces hasta ahora no hemos logrado ese nivel de como avance, pero lo que se ha conservado son restos de proteína, como de colágeno de dinosaurios. Ya. Oye, hablando del Stegosaurus, me surgió la duda, porque tú mencionaste otro dinosaurio. ¿Cuántos dinosaurios habitaron en Chile? Teníamos hasta ahora especie nombrada 5. 5. Había más registro, pero nuevamente muchas veces son huesitos tan aislados que puedes decir, ya, este era de este tipo, pero no sabemos la especie, no logramos identificar. Pero las 5 especies que están sí o sí, 100% reales, ¿Sí? Atacamatidán chilensis, ¿Ya? que se descubrió en el 2011 del norte de Chile, Aracali canantay, también del norte. Los dos son dinosaurios de cuello largo, saurópodos, ¿Ya? del grupo de los titanosaurios, que es como que cuando hablan de los dinosaurios más grandes que han existido, es el grupo de los titanosaurios, y Aracar es de ese grupo, pero es pequeñito. Entonces, el más chico de los gigantes. No sé si es más chico, pero sí es chiquitito, entonces como, ¿por qué teníamos este? Ya, y ese es como misterioso en cuanto a Aracar. Ya. Como el nombre ya más icónico, Chilesaurus Diego Suárez, Sí. ese se encontró en la región de Aysén. Un niño, Un niño, Diego Suárez, justamente. Ahí siempre es como, Diego estaba acompañando a sus papás, que son geólogos. Claro. Entonces, igual tuvo suerte de estar observando bien y todo, pero estaba justo en el momento donde habían rocas jurásicas, donde afloraban fósiles, entonces no le voy a quitar mérito, porque igual es difícil de repente encontrar fósiles. Sí, bo. Pero estaba como en el momento justo. El momento justo. Claro. Ese y el Stegosaurus. Po. Stegosaurus y Goncoquenlanoi. Goncoquenlanoi, que es un hadrosaurio, de estos que llaman coloquialmente de pico de pato, también un dinosaurio herbívoro. Ese ¿Los dinosaurios eran reptiles? Sí, están dentro del grupo de los reptiles, y las aves están dentro del grupo de los terópodos, dentro de los dinosaurios, entonces también son un tipo de dinosaurio. Sí, pues porque algo que me han dicho hartos paleontólogos que entrevistamos acá es que los únicos dinosaurios que siguen vivos son las aves. Las aves, todas las aves. Todas las aves son dinosaurios. Todas las aves. Es cuático porque no es como nos imaginamos los dinosaurios de esa época. No, como que ha cambiado mucho, y justamente Jurassic Park y todo, como que te ha, no sé, al principio como que te mantiene esa idea como muy reptiliana, como pero ahora ya sabemos que habían hartas plumas, al menos en el grupo dentro de los terópodos, los más emparentados con las aves. Buena. Oye, cuéntale a la gente sobre tu cuenta en redes sociales, porque estás haciendo un trabajo súper bueno ahí, @BarbiePaleontóloga, hace ya un tiempo, y como yo decía, está el tema del Mundial Paleontológico que hiciste. ¿Cómo empezaste a meterte ahí en las redes sociales? ¿Por qué en vez de estar, no sé, descubriendo fósiles, dijiste, hagámonos una cuenta en Instagram? Sí, esto fue en pandemia más o menos. Yo estaba estudiando biología en la Universidad de Chile. Fue después del Stegosaurus, de Y hecho. fue en paralelo. En paralelo. Lo que pasa es que yo era como niña fan de los dinosaurios, y también quería ser paleontóloga y todo. Y una vez que entré al laboratorio, me gustaba tanto lo que estábamos haciendo que igual quería compartirlo. Entonces era como la experiencia en terreno, subir la preparación de fósiles en el laboratorio y todo eso. Y ya en pandemia estábamos todos encerrados, claramente. Entonces no podía ir al laboratorio, no se podía ir a tanto al terreno. Y empecé a compartir eso. Además, colaboraba con las redes del laboratorio,
y estaba como mucho más pauteado porque es un proyecto de investigación más serio, entonces sí. como que uno no puede compartir libremente el contenido. No podéis mostrar el detrás de escena todo el rato. O hay que, es como un proyecto hay más gente involucrada, entonces Ya, como hay que hay que preguntar. preguntar, claro. Y dije, ya, no voy a armar una cosa yo. Empecé a hablar, muchas veces me pedían recomendaciones de libros, porque Bacán. igual hacía como talleres justamente por el laboratorio, íbamos a ferias o participábamos en cosas de divulgación. Y me preguntaban harto, entonces como que dije, ya, mira, o los mismos colegas que muchas veces se postulan a fondos, salen materiales didácticos maravillosos y quedan ahí porque no hay suficiente pierde. como en Nexo, entonces era como, mira, existe este libro, esto es gratuito, lo puedes descargar. Y prendió súper rápido, eso me llama la atención. Sí, es que paleontología es un tema que maravilla mucho, entonces Sí. en ese sentido lo tengo mucho más fácil que otras disciplinas dentro de la ciencia. Claro, Entonces, biotecnología molecular, que no sé, es difícil de vender. Sí. Ya el puro nombre es como te pierdes un Sí. poquito, pero sí. Oye, Bárbara Aravena, paleontóloga, divulgadora científica de la Universidad de Chile, muchas gracias por estar acá dándonos esta entrevista. No, de verdad. gracias por la invitación también. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran las teteras en la antigüedad? ¿Cómo eran las teteras en la antigüedad? Mucho antes de las teteras modernas, el té se preparaba en calderos de bronce o hierro y se servía en tazones. Las primeras teteras propiamente dichas surgieron en China, donde el consumo de té se volvió popular durante la dinastía Tang, entre el 618 y el 900 después de Cristo. Los recipientes más antiguos que podemos considerar teteras estaban hechos de arcilla, bronce y más tarde porcelana. En la dinastía Han ya se usaban vasijas de arcilla para infusionar y servir líquidos calientes, aunque no eran exclusivamente para el té. Con el tiempo, en la dinastía Song, aparecieron las primeras teteras de arcilla Xia, que era una arcilla púrpura de Yixing, pequeñas y sin esmaltar, diseñadas para infusiones individuales y eran muy valoradas por su capacidad de retener calor y aroma. Avanzó el tiempo y en la edad intermedia, edad media, se ocupaban un montón en Europa de teteras distintas. Por ejemplo, el té, si bien todavía no era una bebida masiva, en Asia sí las teteras evolucionaron rápidamente. En China, durante las dinastías Ming y Qing, las teteras de porcelana se volvieron más grandes. Tenían picos más largos, tenían asas en forma de C para que tú las puedas facilitar el vertido y poder tomarlas bien como corresponde. En Japón se desarrollaron las Kyusu, teteras de cerámica con asas laterales, diseñadas específicamente para el té verde. Mientras tanto, en Europa, la llegada del té desde Asia en el siglo XVII impulsó la creación de teteras de plata, estaño y loza como las de Delft en los Países Bajos. Hoy, las teteras se fabrican en acero inoxidable, vidrio templado, cerámica, silicona e incluso materiales inteligentes que tienen control de temperatura. Existen modelos diseñados para infusiones precisas, con filtros incorporados, bases térmicas, diseños ergonómicos. Aunque los materiales y las tecnologías han cambiado, el principio básico sigue siendo el mismo. Un recipiente con un pico vertedor y tapa para infusionar lo que le echaste adentro. ¿Cómo han evolucionado las teteras? Un viaje por el tiempo. Nosotros nos despegamos un ratito y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. ¡Seguimos con más! Se llegó a explotar nuestro programa de lo motivado que estamos. Espero que también te contagie a ti esta motivación. ¿Carne o ensalada? ¿Qué prefieres? ¿Carne o ensalada? Te voy a contar sobre un equipo de científicos que logró modificar genéticamente plantas de lechuga y tabaco para que produzcan mioglobina, una proteína animal. Unos científicos crearon una lechuga que produce proteína animal, la proteína muscular responsable del sabor metálico, el color rojo y el aporte nutricional de la carne animal mioglobina. Pudieron modificar genéticamente plantas de lechuga y de tabaco para que produzcan mioglobina, la proteína, como te dije recién, responsable del sabor metálico, el color rojo y el aporte nutricional de la carne animal. Este avance fue publicado en la revista Frontiers in Plant Science y busca revolucionar las alternativas vegetales a la carne al replicar de forma más fiel la experiencia sensorial de comer un filete, algo que hasta ahora ha sido el gran desafío de los productos veganos. Los investigadores del Imperial College de Londres
utilizaron una técnica que se llama pistola de genes para disparar secuencias de ADN de cerdos y vacas directamente hacia los cloroplastos de las plantas en lugar de insertar el gen en el núcleo celular, como se hace habitualmente. La investigación es el resultado de un trabajo previo que comenzó con pruebas en plantas de tabaco, una especie que se usa como modelo en ingeniería genética desde hace varias décadas antes de replicar el experimento en lechugas, porque las plantas de tabaco tienen un mayor potencial comercial y aplicación en la industria alimentaria. Ahora, aunque el estudio se realizó en laboratorios europeos, sus implicaciones son globales, ya que la técnica podría aplicarse en cultivos de lechuga a escala industrial en cualquier región que tenga capacidad agrícola para producir ingredientes destinados a la industria de alimentos alternativos. El objetivo de esta cuestión es ofrecer una alternativa más sostenible a la producción de carne animal y también a los bioreactores industriales que actualmente fabrican proteínas para sustitutos cárnicos, ya que la ganadería representa cerca de la mitad de las emisiones del sector agrícola y consume grandes cantidades de tierra y de agua dulce. De hecho, al cultivar lechugas modificadas que producen mioglobina, se podría obtener proteína animal con una huella ambiental considerablemente menor, lo que podría atraer al 92% de la población que todavía no adopta dietas vegetarianas o veganas porque prioriza el sabor y la textura de la carne por sobre la conciencia ambiental. En cambio, con esta lechuga que produce mioglobina, quizá podríamos ocuparla para tener productos vegetarianos o veganos que se parezcan más al original. Sigamos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre búsqueda de información, cómo funciona Google, cómo funcionan los algoritmos que te recomiendan cosas como los de Netflix, los de Spotify y tantas otras dudas. Bueno, para eso tomamos contacto desde Estados Unidos con Ricardo Baeza Yates, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, también CSO de Teodora AI. Te damos un aplauso, Ricardo. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, mucho gusto. Oye, Ricardo, ¿qué es en computación buscar información? ¿Es lo mismo que hacemos en Google o tiene un significado más profundo? Bueno, búsqueda de información es más genérico que buscar solamente en Google. Básicamente es cómo encontrar información en una gran base de datos, y las bases de datos pueden ser toda la web, como en el caso de Google, pero podría ser también toda la información, todos los datos de una empresa, y eso sería interno a la empresa. Podría ser todos los datos que están en tu computador personal, y sería interno, y todos los sistemas operativos proveen máquinas, herramientas de búsqueda para eso. Y en general es cualquier acceso a datos y buscar información en ellos. Ya. Ahora, cuando escribimos algo en Google, ¿cómo decide el buscador qué mostrarnos primero? Bueno, esa es una pregunta buena, pero me gustaría que no usáramos Google porque hay muchos otros buscadores. Entonces estamos dándole publicidad a uno solo. Sí. Y que hablemos de buscadores. Buscadores. Hay muchos, y hay algunos que son más privados, como DuckDuckGo o Brave y Bing, que es de Microsoft. Es decir, hay varios. Y hay también de países específicos, como China, Corea, Rusia, etc. Los algoritmos que se usan para ordenar los resultados son lo que se llaman algoritmos de ranking. Son complicados. Y eso depende de muchos factores. Por ejemplo, depende de, por supuesto, el contenido de la página, es muy importante. Pero hay que saber también qué página dice, por ejemplo, la verdad. Así que también hay una autoridad del sitio web donde está la página. Por ejemplo, los periódicos tienen más autoridad que, por ejemplo, un blog de una persona. Y también hay otros componentes que se usan mucho, como, por ejemplo, cuántas veces la gente hace clics en esa página, si le gustó. O, por ejemplo, si la página es nueva o no. Esto es muy importante en noticias. Es una página hace un año o una página que fue hecha ayer. Son cientos de factores que se usan para decidir el orden, y es muy complicado porque la verdad es que para muchas preguntas pueden haber millones de respuestas válidas y millones de respuestas que están correctas. Por ejemplo, si preguntan cuál es la capital de Chile, seguro que hay millones de páginas que tienen esa respuesta. La pregunta es cuál es la mejor para dártela. Tal vez va a ser la Wikipedia porque es la enciclopedia más usada en la web. Oye, Ricardo, ¿y si dos personas buscan exactamente lo mismo en dos computadores distintos, supongamos uno puesto en China, otro puesto acá en Chile, ¿por qué podrían recibir resultados diferentes si la búsqueda, el input es el mismo? Y muy buena pregunta, porque aunque el input es el mismo, el contexto no es el mismo. Por ejemplo,
A la persona de China le van a salir respuestas en mandarín, que es el idioma principal de China, y a nosotros nos van a salir respuestas en castellano, que es el idioma principal de Chile. Entonces, eso va a la primera diferencia. Y segundo, tal vez por otras razones, por ejemplo, todas las preguntas que tiene de ti, toda la historia, todo lo que sabe de tu persona, tal vez pueda hacer otra cosa. Por ejemplo, si mi computador está en inglés y no está en castellano, tal vez te salga una respuesta en inglés. Eso es lo que se llama personalizar la respuesta, que es respecto a mí, y también localizar la respuesta respecto a en qué lugar estoy. Ahora, me llama la atención que con los computadores ha sido tan vertiginoso el avance de su tecnología que hubo un momento en el que simplemente queríamos que nos respondiera, ¿no? ¿En qué momento pasamos de que el computador nos responda? Ahora queremos que anticipe lo que queremos. ¿Cómo funciona la tecnología detrás de las anticipaciones en la computación? ¿Te refieres a cuando se completa la consulta? Exactamente. Ya, sí, eso se llama autocompletar la consulta. Bueno, lo que pasa es que ya se sabe todas las otras consultas que la gente ha hecho. Entonces, uno puede predecir cuál es la tuya en base a la historia de las consultas anteriores. Así que si pones estados, posiblemente la siguiente palabra va a ser unidos, porque lo más usado antes de unidos de estados. Entonces es muy fácil predecir la siguiente palabra. Ahora, esta es la misma tecnología que ahora se usa en IA generativa, en chatbots como Gemini, ChatGPT o Claude. Es la misma tecnología, pero es mucho más simple. La tecnología predictiva es mucho más poderosa. Y uno también podría usar eso, pero también tiene que ser barata, porque hay que hacerlo muchas veces y hay que hacerlo rápido. Tiene que ser a medida que tú vas escribiendo, te va apareciendo las palabras posibles, pero es muy fácil, por ejemplo, usar las preguntas más populares para adivinar lo que tú quieres a continuación. Oye, qué bueno la analogía que hiciste con la inteligencia artificial, porque siempre han tratado acá de explicar cómo funcionan los Large Language Models, ¿no? Los LLM, sí. Pero esa sería como una versión más sencilla de un LLM, ¿no? Cuando Brave u otro buscador te predice la palabra que viene después. Esa es como el átomo, cómo funcionan los Large Language Models, finalmente. O sea, la idea principal, porque claro. También usa lo que se llama aprendizaje automático, que es una técnica particular de inteligencia artificial, la que se usa para estos modelos grandes de lenguaje. Así que fue el comienzo, parte de la idea, yo creo que estuvo ahí, pero por supuesto estos sistemas tienen mucho más contexto. Aquí usamos las preguntas anteriores. En el caso de la IA generativa se usa el contenido completo de los textos que se procesan. Ya, entiendo. Oye, Ricardo, ¿qué diferencia en cuanto a la maquinaria que hay detrás existe entre un buscador y un sistema de recomendación? No hay mucha diferencia, pero creo que la diferencia más importante es que en la búsqueda siempre tienes una pregunta. Es decir, siempre sabes lo que estás buscando. Ya. En cambio, en un sistema de recomendación no es necesario tener una pregunta, podríamos tener solamente el contexto. Es decir, si yo sé dónde estás, si yo sé tal vez alguna idea de lo que quieres, te puedo recomendar cosas similares a eso. Por ejemplo, además, la pregunta misma no es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si tú me dices, mira, descríbeme qué tipo de vacaciones te gustaría, o sea, que te gusta playa, etcétera, tú no vas a buscar contenido que tenga playa y que tenga todo lo que te gusta hacer. Lo que vas a buscar es algo que satisfaga ese contenido. Entonces te va a decir, mira, ve a tal playa del norte de Chile. Entonces el resultado no es exactamente lo que estás buscando, sino el resultado de una recomendación con respecto al contexto donde estoy buscando. Por ejemplo, estoy comprando en un sitio de comercio digital, también va a pasar lo mismo. Puede ser que inmediatamente yo entre a, no sé, AliExpress o Amazon, e inmediatamente me aparecen algunas cosas que la gente está comprando, sin ni siquiera yo tener que decirle que quiero. Y cuando le digo que quiero, me va a recomendar muchos de esos productos que tienen que ver con lo que yo quiero. Pero la tecnología es muy parecida actualmente, no hay mucha diferencia. Mucho de lo que le permite a estos sistemas de recomendación, ya sea el que tú decías de Amazon o Netflix, YouTube, Spotify, lo que sea,
¿cuánto ocupan de input también los patrones de navegación? Porque a mí me voló la cabeza hace un tiempo enterarme de que los CAPTCHA, que la gente quizás no sabe lo que es un CAPTCHA, pero son estas casillas que uno tiene que chequear para demostrar que no es un robot. Y yo siempre decía, oye, pero qué dificultad puede existir en tiquear una casilla y que eso vaya a demostrar que no soy un robot, pero no, todos los comportamientos que yo hice previamente están determinando que este sistema pueda decir, este es un ser humano, ¿no? ¿Cuánto importan los patrones de navegación en general en nuestro uso de Internet? En general no importan mucho, aparte de lo que tú dices del CAPTCHA, no importan mucho porque el comportamiento de uno no tiene mucho que ver, por ejemplo, cómo uno mueve el mouse o cómo uno escribe. Ya. Ahora, hay cosas que uno puede predecir de esto. Por ejemplo, uno podría predecir que una persona tiene mayor edad si escribe muy lento, o por ejemplo que tiene dislexia si se equivoca y corrige algo. Es decir, se pueden predecir algunas cosas en particular, pero en general, para la mayoría de la gente, lo que uno quiere es independiente de las habilidades que tenga, por ejemplo, manuales. Ya entiendo. Ahora, un algoritmo, eso es lo que a mucha gente le llama la atención, que muchas veces el algoritmo termina conociéndote mejor que uno mismo, ¿no? En el sentido de que te recomienda cosas que tú ni siquiera sabías que querías consumir. Entonces, eso le llama la atención a hartas personas, como el nivel de conocimiento que puede desarrollar un algoritmo, finalmente. Sí, eso no tiene tanta magia, te lo puedo explicar. Se llama filtrado colaborativo. Si yo tomo todas las personas, por ejemplo, que han comprado las mismas cosas que tú, yo puedo entonces ver qué otras cosas han comprado esas personas para ofrecértelas a ti y quizás te gusten porque tú eres similar a esas otras personas. Entonces es muy importante porque si yo uso solamente las cosas que sé de ti, nunca te voy a mostrar algo nuevo que si lo conocieras te gustaría. Eso es lo que se llama el filtro de la burbuja, que estamos como en una cámara de eco. Entiendo. Pero si yo uso lo que otras personas han comprado, seguramente cuando lo mires dices, pero también me interesa ese libro porque es del mismo tema de los que yo leo, pero no lo conocías. Eso pasa mucho también en música y en películas. Es decir, si te gustan las películas francesas, yo tomo toda la gente que ve películas francesas y te recomiendo la que tú no has visto, por ejemplo. Claro, o sea, si a mí me gusta película ABC, voy a encontrar el algoritmo a otra persona que también vea esa película ABC, pero me va a recomendar la D, E y F que vio esa persona y probablemente a mí me va a terminar gustando igual. Sí, pero no con una persona, con miles de personas. Ya. Las más populares de esas miles de personas, porque con una persona no va a funcionar, pero si son miles de personas que ven ABC, seguramente D es la más popular y seguramente a ti te va a gustar. Qué buena. Y todo esto, ¿cuánta interferencia humana tiene, Ricardo? Porque harta gente se pregunta como si habrá alguien escuchando nuestros gustos o está todo automatizado y es una caja negra a la que no se puede acceder. Es una caja negra, pero hay elementos que permiten rastrearnos, como las famosas galletas o cookies en la web que permiten saber dónde estuviste antes, y hay empresas que venden esa información. Así que muchas veces lo que sí se sabe son, por ejemplo, en qué lugar has estado, en qué sitios web has estado, y eso también ayuda a decidir qué cosas te pueden gustar. Pero por supuesto es tanta información que nadie está, por ejemplo, tratando de ver qué hace una persona específica, a menos que haya un gobierno que se dedique a hacer eso, que vea, veamos cuál es el perfil de esta persona en base a todos los lugares donde está. Ya. En parte porque toda esta información está distribuida, o sea, no tiene un solo dueño. Por ejemplo, Google tiene los datos con tu interacción en Google, mientras Netflix tiene los datos con tu interacción en Netflix, Amazon tiene los datos con tu interacción en Amazon, etc. Y que no es igual. Oye, Ricardo, te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La Pecera! Y ya tenemos la pecera acá. ¿De qué se trata esta pecera, Ricardo? Cada uno de los papelitos que hay dentro de esta pecera se corresponde con una afirmación, un facto, una frase provocadora relacionada con algoritmos que uno puede escuchar o en las redes sociales o en la calle. Entonces la idea es que yo saque alguno de estos papelitos, lo leo a la cámara y dependiendo de si es verdadero o falso, tú tienes que decir es verdadero o es falso y desarrollar una respuesta. ¿Te parece que saquemos un papelito? Perfecto. Ahora un tema que me gustaría que tocar y que no, es importante, que mucha gente está usando chatbots como buscadores y ese es un error garrafal.
Me gustaría que A ver, habláramos de esto también. Hablamos de eso en breve. Todavía nos quedan 10 minutos de entrevista, así que no hay problema. Sí, A ver, saquemos un papelito de la PC. Porque es mucho más fácil tomar un chatbot y hacer una pregunta y dejar que el chatbot genere una respuesta. 100%. Ahora, los chatbots no tienen ninguna información detrás, no tienen base de datos. Así que todo lo que genera un chatbot es una predicción. Ya, vamos a Y sacar un la papelito de la predicción- pecera, Ricardo, y de ahí seguimos hablando de los chatbots. ¿Te parece? Veamos qué es lo que nos dice. perfecto, Veamos qué es lo que nos seguimos dice. avanzando, No, ahora sacamos un papelito de la Ya. pecera. Veamos qué es lo que nos dice la pecera en esta oportunidad con Ricardo Baeza Yates. El algoritmo nos escucha. ¿Qué dice el experto? Depende. O sea, primero el algoritmo no tiene oídos, así que no escuchan nada. Pero si la pregunta es si lo que estamos hablando puede ser usado por alguna empresa que tiene un micrófono en nuestra casa, como por ejemplo un Alexa, o alguno de los celulares, ya sea Siri u otros, eso es posible. Ahora, está ocurriendo, es parecido a lo que dije antes. Si tenemos miles de millones de personas hablando con algún dispositivo, es muy difícil tratar de seguirlos, es una cantidad de datos tan impresionante que es muy complicado. Si lo hace por ejemplo, alguna institución de seguridad, algún gobierno, podría ser, pero es muy improbable, pero algunos gobiernos lo pueden hacer. Es decir, la respuesta es depende del contexto, depende de muchas cosas. Ahora, para una persona normal en Chile, yo creo que la respuesta es no. Entiendo. Oye, Ricardo, ahora vayamos sí a lo que me habías propuesto tú conversar y que de hecho me gustó que lo propusieras porque yo ocupo los chatbots a veces en reemplazo de los buscadores tradicionales. ¿Cuál podría ser el problema de hacer eso? Ya, que bueno que tú también lo hagas para que veas el problema. Por diseño, los chatbots, como hablamos también con la completación de consultas, es una predicción. Es decir, estamos prediciendo el texto que viene a continuación. No hay una base de datos detrás. Así que una predicción no es lo mismo que información. Es decir, el sistema no sabe si lo que está prediciendo es cierto o no. Y como está tan bien escrito, si el sistema está inventando algo, yo uso la palabra chatmullar con T para indicar cuando un algoritmo inventa algo que no es cierto, eso puede que no sea cierto. Ahora, puede que el 90% de las cosas del tiempo sea cierto porque predicen las cosas muy bien. El problema es que cuando se equivoca tú no sabes, porque como estás buscando no sabes la respuesta correcta, y como está bien escrita y como hace sentido, parece correcta, pero no lo es. Eso pasa sobre todo con hechos. Lo que tú llamaste factos, que no sé si existe, pero son hechos. Sí. Los hechos parecen reales, pero pueden ser falsos, y eso le ha pasado a abogados en juicios en muchos países. Eso me ha pasado a mí con gente que me pide artículos que yo no he escrito porque genera un artículo que parece escrito por mí, pero nunca ha sido escrito y soy la única persona que puede verificarlo. Es decir, hay temas muy específicos, sobre todo mientras más específico sea el hecho, más probable que se lo invente. Una forma de verificar esto, si uno no tiene que hacer el trabajo de buscarlo en la web correctamente, que es lo que habría que hacer, es preguntarle a distintos chatbots y ver si el resultado es el mismo. Porque si los resultados son todos distintos, eso quiere decir que todas son inventos. Generó algo que parece probable, pero que no existe. Así que, por favor, si es una cosa importante que tiene que ver con vuestra educación, vuestra salud, etc., por favor, busquen también en un buscador de verdad, que les va a decir cuál es la fuente, ustedes van a poder revisar la fuente y van a ver si pueden creerlo o no. Por ejemplo, hay muchas teorías que son falsas, hay muchas pseudociencias que son tan comunes en la web que los chatbots lo están reproduciendo. Y también aumentan los sesgos que hay de mucho tipo, los sesgos de género, los sesgos étnicos, sesgos de edad, etc. Eso te quería preguntar, comparando los buscadores tradicionales como Brave, Bing, Google, etcétera, con los chatbots como ChatGPT, Gemini, Claude, en tema de sesgos, que es algo que tú has estudiado un montón, ¿son más o menos iguales o los chatbots tienen aún más sesgos que los buscadores tradicionales? Lo que pasa es que es distinto, porque los chatbots generan una respuesta que ya puede estar más sesgada porque aprendieron eso del contenido de la web. En cambio, los buscadores pueden tener sesgo en encontrar los resultados, pero el sesgo mismo del contenido va a depender a qué página tú vas. Porque si tú sabes que una página no es de buena calidad, tú no vas a ella, no encuentras ese sesgo, que por ejemplo puede ser amplificado por un chatbot. Así que es muy complicado. Además, los chatbots no solamente tienen sesgos, por ejemplo,
hay muchas cosas que no te van a decir, que no te van a generar, porque hay barreras de seguridad y hay, por ejemplo, incluso temas tabús donde se prefiere no responder o responder algo más genérico o decir que eso no lo puedo hacer porque el creador del chatbot decidió que no quería hablar del tema. Por ejemplo, no sé, control de armas, que es un tema conflictivo en Estados Unidos. Sí. Oye, Ricardo, nos quedan también tenemos un tema, un tema de colonización cultural muy importante. Si tú preguntas, por ejemplo, ¿cuántos continentes hay? Te va a dar la respuesta de Estados Unidos, que son 7. Es decir, América son 2 continentes en vez de la cultura tradicional europea, donde América era un solo continente. ¡Wow! ¡Qué potente información! Oye, Ricardo, hay mucha organización cultural. Nos quedan 2 minutitos de entrevista y no quería irme sin darte un tiempo también para explicarle a la gente que nos escucha, que nos ve completamente en vivo en todo Chile, de qué se trata Theodora AI. ¿Qué es lo que hacen ahí en Theodora AI? Sí, Theodora AI es justamente una empresa para tratar de hacer a la gente consciente sobre los sesgos, y que tenemos herramientas que permiten encontrar sesgos en textos. Ahora estamos trabajando también en sesgos en imágenes. Esto es muy importante para cosas como publicidad o comunicación de empresas, y también vamos a comenzar a hacer investigación en demanda a empresas chilenas que no hacen tanta investigación y no aprovechan, por ejemplo, la ley de donaciones para ese tema y que pueden descontar de impuestos. Es decir, tratamos de ayudar a que la IA se use bien en Chile y que las empresas empiecen a usar IA bien y mucho más de lo que están usando ahora, por ejemplo, con bancos y otras instituciones. Ahora, ¿va a reventar la burbuja de la inteligencia artificial en algún momento pronto, Ricardo? Que partió hace algunos años con ChatGPT, ya se instaló Claude y sigue creciendo. ¿Cuánto más puede crecer esta industria? Esto es una muy buena pregunta, y si yo supiera la respuesta estaría en otra parte. pero el tema que, aunque hay una burbuja, esta es una burbuja que en parte sí funciona. Así que es como una burbuja más grande dentro de otra cosa que sí tiene sentido, como Internet, que también funcionaba. Es muy parecido a la burbuja de Internet del año 2000. La diferencia es que ahora la cantidad de dinero involucrada es mucho, mucho más grande, y es un dinero que es como una bicicleta. El dinero no existe, pero se pasan dinero como yo te compro esto y entonces te hago esto otro por detrás, y que hay un círculo vicioso entre compañías como Nvidia, Anthropic, que es la de Claude, o OpenAI, que es la de ChatGPT, etc. Entonces si la bicicleta la consiguen hacer más grande, estamos hablando ya de miles de millones de dólares, estamos hablando de billones en castellano, la pueden mantener algunos años más, pero en algún momento tiene que explotar. Nada puede crecer en forma tan rápido. Nada es para siempre, como decía Jorge González. Oye, Ricardo Baeza Yates, te mandamos un aplauso a la distancia. Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, también CSO de Theodora AI. Gracias por darnos esta entrevista, que estés muy bien. Muchas gracias, mucho gusto. Chao, chao. Nosotros seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Lab. Ay, 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 que hablamos cosas el día de hoy. Ay, ay, ay. Partimos preguntándonos, ¿por qué el cuerpo no crece para siempre? ¿Por qué el cuerpo no crece para siempre? Imagínate que los huesos nunca dejaran de crecer. A los 40 años seríais más alto que a los 20 y a los 70 seríais un gigante. Pero eso no pasa. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el crecimiento? ¿Cómo es que se detiene? Bueno, hay un mecanismo que detiene, que tiene que ver con la pubertad, que de hecho por eso la pubertad es el último estirón. Pero si quieres revisar la respuesta completa, te recomiendo irte al YouTube de TV Usach o al Spotify de Radio Usach. Busca en Spotify, es All You Need Is Lab, y ahí puedes revivir este capítulo completito. En la primera mitad del programa también hablábamos sobre paleontología de vertebrados, quién es el Stegosaurus elengasen, uno de los 5 dinosaurios que han habitado Chile. También hablábamos en la segunda mitad recién sobre la ciencia detrás de los buscadores, qué es buscar información en computación y cómo funcionan servicios como Google, Brave, Netflix, Spotify, las recomendaciones de YouTube y tanto más. Bueno, lo hablábamos con un premio nacional experto en la materia. Nosotros, recuerda, nos encontramos como siempre de lunes a viernes, de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo y en directo por TV Usach y por Radio Usach. Que estés bien. Chao, chao.